Buenas tardes, estimado tutor. Quien les habla, Sandra Liliana Burgos. Mi grupo está conformado por Sandra Flores, mi compañera Laura Vargas y Milady Cruz. Bueno, nuestro trabajo básicamente es todo lo relacionado con los elementos esenciales para la creación de pruebas psicométricas. El nombre de la prueba con que se identifica esta investigación es el desarrollo de una escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios y se identifica con la sigla EXEP. Encontramos tres conceptos claves para esta investigación, en donde tenemos las prácticas evaluativas, las concepciones de evaluación y el Lesson for Learning. Como prácticas evaluativas, estas prácticas devienen del proceso de las concepciones de evaluación que los docentes poseen. Esto quiere decir que lo que opinen los profesores respecto a lo que es lo más importante al ser aprendido por los estudiantes influye también en la creencia respecto a la evaluación, pues teniendo en cuenta cómo se evaluará y cómo harán el proceso. En las concepciones de evaluación, esto se define como las creencias, significados y entendimientos que los profesores tienen en el proceso de evaluación y son estos sistemas de creencias que influirán de forma directa o indirecta en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación es la que puede en sí definir estos aprendizajes obtenidos de manera más profunda hacia los estudiantes. El Lesson for Learning, esta es una evaluación que va enfocada en todo lo que es el aprendizaje, en donde mide que el estudiante construya su propio aprendizaje y esto va focalizadas en la memorización y reproducción del contenido, donde lo primordial es la certificación y la evaluación final. El objeto de medida y lo que mide la prueba está relacionado en todo lo que es la parte tradicional reproductivo, la alternativa reproductiva, la tradicional transformativo y la alternativa transformativa. ¿Qué quiere decir estas cuatro objetos o métodos? La tradicional reproductivo, el objetivo de este método es la evaluación de probar la repetición o aplicación del conocimiento, ya sea con preguntas de examen al finalizar el módulo estudio. En la justificación de este estudio, obtuvimos que el diseño de este estudio fue bajo un instrumento que cumple o que mide las concepciones y prácticas de evaluación de profesores universitarios, en donde ponen como énfasis lo que es toda la reproducción del conocimiento y esto se hace bajo de forma de construcción y transformación. La evidencia muestra que las concepciones de evaluación de los profesores se relacionan con aspectos como el enfoque a la enseñanza que el profesor adopta y el propósito de evaluación en el contexto que puede ser útil para describir los perfiles de evaluación de los profesores universitarios. El objetivo de la prueba fue describir los perfiles de evaluación de los profesores universitarios, con el propósito de saber de qué manera los académicos de distintas disciplinas coinciden y practican la evaluación, además de conocer si se logran configurar perfiles consonantes o disonantes, por lo tanto, contribuir y validar un instrumento de que mide las concepciones y prácticas de evaluación puede ser de una herramienta útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, al diseñar un programa de perfeccionamiento pedagógico o complementar con otras herramientas de medición de las características de profesores universitarios. Los participantes fueron profesores y profesoras de una universidad privada, sin importar su tipo de contrato, mayores de 18 años y que accedieron voluntariamente a participar del estudio. La selección de los participantes correspondió a un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, puesto que se envió el cuestionario a la lista de académicos de las facultades de Medicina, Ingeniería y Humanidades de ese plantel educacional. La muestra final estuvo conformada por 237 profesores de estas facultades, puesto que representan distintas áreas de conocimiento considerando las carreras que acogen. En la muestra definitiva, un 46,4% correspondió a mujeres, N110, y el 53,6% representando a hombres, N127. Los participantes tienen una edad promedio de 43,1 años. La mayoría de los participantes reportó tener entre 0 y 15 años de experiencia como docentes, con un 73%, siendo menor el porcentaje de quienes reportan 16 a 30 años, con un 21,9%, y aún menor de 30 años a más 5,1%. Por su parte, considerando los años de experiencia profesional,
un total de 56,1%. De los participantes reportó entre 0 y 15 años 31,6%, entre 16 y 30 un 12,2% y más de 30 finalmente la distribución por facultades fue más bien homogénea, donde humanidades representó el 36,7%, medicina el 32,1% e ingeniería 31,2%. El instrumento de medición está compuesto por 56 ítems, 26 de ellos son de concepciones de evaluación y 30 de prácticas de evaluación. Estos fueron creados mediante una tabla de especificaciones que consideró la dimensión teórica, su definición conceptual y operacional y los distintos indicadores de cada dimensión para finalmente redactar los ítems. En la tabla de especificaciones, en esta se consideró la dimensión teórica, su definición conceptual y operacional y los distintos indicadores de cada dimensión para finalmente redactar los ítems, los cuales demuestran calidad en los aspectos de cada variable, tanto en los dominios como los ítems que ejemplifican cada dimensión y la sincronización en el mismo número de ítems, ejecutando una buena prueba evolutiva adecuada con el perfil de cada participante. A continuación, visualizaremos el flujograma, el cual se desarrolló de acuerdo a las 10 fases para la construcción de un test, de acuerdo a lo establecido por Muñiz, publicado en 2018. En la fase número 1 encontramos el marco general. En este está todo el proceso de construcción de un instrumento de medida, en el cual comienza con una explicación detallada y precisa de cuáles son las razones que motivan su desarrollo. En esta debemos saber cuáles son las variables de medición, el objeto por el cual se desarrolla la nueva herramienta. En la fase 2 encontramos la definición de la variable de medida. El objeto esencial de esta segunda fase es la definición operativa semántica y sintáctica de la variable de medida. La variable evaluada debe definirse en términos operativos para que pueda ser medida de forma empírica. Para la fase 3 encontraremos las especificaciones. Una vez delimitada el propósito de la evaluación y la definición operativa de la variable que interesa medir, se deben llevar a cabo determinadas especificaciones relacionadas con el instrumento de medida. En esta se deben describir de forma detallada algunos aspectos concernientes a los requerimientos de la aplicación, como son el tipo, número, longitud, contenido y distribución de los ítems. Para la fase número 4 encontraremos la construcción de los ítems. La construcción de los ítems constituye una de las etapas muy importantes dentro del proceso de la elaboración del test, por lo cual es importante saber las propiedades finales del instrumento de medida y la validez de las inferencias que se hagan a partir de las puntuaciones. En la fase 7 encontraremos la selección de otros instrumentos de medida. La selección adecuada de otros instrumentos de evaluación permite recoger evidencias a favor de la validez de las puntuaciones de los participantes. La finalidad última de todo proceso de construcción de instrumentos de medida es siempre obtener evidencias de validez. Para la fase 8 encontraremos la aplicación del test. En esta fase de estudio de campo se incluye la selección de la muestra, como es el tipo, el tamaño y el procedimiento, la aplicación propiamente dicha del instrumento de medida a los participantes y el control de calidad y seguridad de la base de datos. En la fase 7, las propiedades psicométricas. Una vez aplicado el test a la muestra de interés, se procede al estudio de las propiedades psicométricas de las puntuaciones del mismo, como son el análisis de los ítems, estimación de la fiabilidad de las puntuaciones, la obtención de evidencias de validez. La fiabilidad se refiere a la precisión de puntuaciones, mientras que la validez se refiere a la calidad de las inferencias.
Para la fase 6 de estudio piloto, la finalidad de cualquier estudio piloto es examinar el funcionamiento general del instrumento de medida en una muestra de participantes con características semejantes a la población objeto de interés. Esta fase es importante ya que permite detectar y evitar posibles errores, así como llevar a cabo una primera comprobación del funcionamiento. Para la fase 5 de la edición, en esta fase se compone y se imprime la primera versión del test, además de construir la base de datos con las claves de corrección. Para la fase número 10, que es la versión final del test, en esta se procede a la elaboración de la versión definitiva del test. Se envía un informe de resultados a las partes legítimamente implicadas en el proceso de evaluación y se elabora el manual que permite su utilización a otras personas o instituciones. En resumen, el desarrollo de este instrumento representa un paso crucial hacia la comprensión profunda y la mejora de las prácticas evaluativas. La descripción del instrumento consta de un número significativo de índices diseñados para abordar de manera exhaustiva las diversas dimensiones relacionadas con las prácticas y las concepciones de evaluación. La inclusión de un número adecuado de ítems garantiza la amplitud y la profundidad de la evaluación, permitiendo obtener una imagen completa y detallada de las actitudes. Este instrumento no solo aborda la diversidad de enfoques y actitudes hacia la evaluación, sino que también ofrece una flexibilidad en su aplicación, permitiendo adaptarse a diferentes contextos.